Seguridad energética es que nos vayamos a quedar una semana sin luz, porque mira cuánta gente se muere en los hospitales, porque mira que este es un tema que nos deja a nosotros con desabastecimiento de alimentos en los supermercados. ¿Sí? Si nosotros no tenemos la seguridad es que no nos haga falta el gas. ¿Sí? Eso es seguridad. Soberanía es que no tengamos que estarle comprando la electricidad a Ecuador, que no tengamos que estar importando los biocombustibles, por ejemplo el etanol, de Estados Unidos. Soberanía es que nosotros tengamos la posibilidad y la oportunidad, la infraestructura que nos permita producir nuestros propios energéticos y que seamos, digamos que de alguna manera, autosuficientes. Y en este momento Colombia, ¿cuál es el estado de Colombia tanto en soberanía como en seguridad energética? Estamos tambaleando en ambos. Bueno, Rocío Sierra, ¿cómo estás? Gracias por estar en un nuevo episodio de Historias Uniandinas. Hola Santiago, muchísimas gracias por la consideración, por la amable invitación. Muy complacida de estar aquí con ustedes hoy. Qué chévere, vamos a hablar de sistemas energéticos, de biomasa, de aprovechamiento de residuos. Tú eres profesora del Departamento de Ingeniería Química y de Alimentos y eres coordinadora de la nueva maestría que se va a lanzar muy pronto de innovación en sistemas energéticos. Así es. Entonces vamos a hablar sobre todo eso. Quiero empezar preguntándote, Rocío, tú eres ingeniera química de la Universidad de América, ¿cierto? Así es. ¿Cómo decidiste, cómo optaste por esa carrera? ¿Cómo decidiste que esa era una carrera que te interesaba? Yo creo que me pasó lo que le pasa a muchos de mis estudiantes, que son buenos en matemáticas y en química, y como que no puede decidirse sobre una de las dos cosas solamente. Entonces se encuentra con una propuesta que es ingeniería química y dice, claro, ahí yo puedo tener las dos cosas. Interesantemente uno entra a la carrera y no es matemáticas y no es química tampoco. Entonces empieza uno como a enfrentarse a un paradigma que es distinto, pero que puede llegar, y en muchos casos es así, a resultar tremendamente interesante. Es una carrera que tiene muchísima aplicabilidad en múltiples áreas, y entonces uno que básicamente puede encontrar el punto en el que uno dice, me siento identificado y quiero seguir por esta ruta. Entonces me encanta mi carrera, aunque no es lo que yo pensaba cuando la decidí que iba a estudiar ingeniería química. Y esos momentos de decir esto me encanta, esto no pensé que existía y me gusta hacer esto, háblame de esos momentos durante la carrera. ¿Pasaron durante la carrera del pregrado? Sí, efectivamente, porque cuando uno empieza a estudiar y los cursos de química no son tan intensivos como uno inicialmente lo imaginó, uno empieza a tener los primeros encontronazos y como decepciones. Luego empieza uno a trabajar con los temas de cálculo y tampoco encuentra que ahora yo pueda como que buscarle una utilidad de la herramienta matemática que esté correlacionada con la carrera. Pero peor aún, están los compañeros de ingeniería eléctrica y electrónica que ya empiezan a sacar sus primeros motherboards, que tienen la resistencia, los condensadores y todo un montón de cositas que ellos hacen, y los de las otras carreras que ya tienen sus primeros productos a mitad de carrera, y un ingeniero químico que dice, yo no tengo nada, yo no he podido. Por ejemplo, mi hermana estudió bacteriología y ella ya estaba haciendo sus primeros análisis, tenía un trabajo de laboratorio intensísimo, ya tenía algunas cosas que estaban dentro de su perfil profesional, y yo no tenía nada, yo no tenía ninguna práctica, yo no tenía ninguna cosa física que yo pudiera demostrar y sacar pecho y decir, mire, esto yo como ingeniera química puedo hacer. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, una cosa que es muy importante y destacable de la ingeniería química es que uno termina haciendo diseños de planta. Entonces estaríamos hablando de que una sola operación unitaria, un solo equipo para poder hacer productos químicos a escala industrial puede llegar a tener el tamaño de este edificio, una sola. Y en planta uno puede tener varias de esas operaciones unitarias, entonces digamos que llevarlo al nivel del laboratorio es tremendamente difícil y termina uno mezclando lo de un Erlenmeyer con lo del otro y diciendo,
chévere, aquí está, sin poder sentir algo porque uno ahora tiene que medir concentraciones, para lo cual tiene que tener todo un protocolo de analítica en el laboratorio. Entonces no es tan directo, no es como tan fácil. Pero luego uno empieza a entender, claro, estamos en el corazón de lo que se hace a nivel de tecnología a nivel mundial. Nosotros, digamos que somos... Cuando dices estamos, ¿es quiénes? Los ingenieros químicos. ¿Por qué? Porque es algo así como no sé, haciendo una analogía con el cuerpo humano, está el cerebro, que es el que dirige todas las cosas, ¿no? Pero está toda esa bioquímica que es la que mantiene esta energía y esta distribución de posibilidades que uno tiene en el organismo, que se crea desde el punto de vista bioquímico, qué es lo que te permite desplazarte, qué es lo que te permite sentir cansancio, qué es lo que te permite sentirte superactivo. Todas esas cosas son químicas, son bioquímicas. Y así funciona el mundo, está en el corazón. Es de ahí de donde nosotros empezamos y sacamos todo lo que necesitamos, todos los recursos para que logremos potenciar todas las demás áreas. No somos el cerebro, pero somos, digamos, la energía, podemos llamarlo, la energía que potencia que todo el sistema funcione. Tengo acá anotada una anécdota, si quieres me puedes hablar de ella, que en 1992 te reconocieron con el Premio Nacional de Ciencia Alejandro Ángel Escobar por avances tecnológicos en sistemas térmicos aplicados a la agroindustria de la panela, ¿sí? Así es. ¿Cómo fue esa historia? Tú ahí estabas, así, cuéntame en qué momento de tu vida profesional estabas, seguías en la carrera de ingeniería química, ya te habías graduado, háblame un poco en qué condiciones se da ese reconocimiento, esa investigación y ese reconocimiento. Claro que sí. Estaba yo terminando mi pregrado en ingeniería química y pues estaba en la búsqueda de un tema de tesis. No es como les toca a los estudiantes modernos que simplemente pues encuentran múltiples ofertas para trabajar su proyecto de grado porque los profesores se las brindan. En mi caso no tenía yo esas oportunidades, entonces empecé a buscar como en la industria qué es lo que yo quiero investigar, qué es lo que yo puedo hacer. Y resulta que en esos días que yo estaba buscando un proyecto de grado para terminar mi carrera, vino una persona de Holanda a la universidad buscando tesistas y pues empezaron a mirar perfiles y yo me sentí muy afortunada cuando escogieron mi hoja de vida. Terminé yéndome entonces para Simpa, que queda en Barbosa, Santander. Es la puerta de oro de Santander. Uno va así hacia el norte de Bogotá, uno sale y encuentra ahí a Barbosa, el municipio de Barbosa, y ahí estaba el Simpa, Centro de Investigación para el Mejoramiento de la Industria Panelera en Colombia. Ese estaba siendo financiado por la Embajada de Holanda. Por eso fue que fue un profesional holandés el que estaba buscando tesistas. Él quería que nosotros trabajáramos en un tema de modelamiento matemático de los sistemas térmicos que se aplican para el aprovechamiento del calor en la producción de panela. Y pues fue supremamente interesante el trabajo, está supremamente bien, digamos que estructurado, porque como te digo, tenían recursos de Holanda, entonces toda la parte del laboratorio, todo lo que hicimos estuvo supremamente interesante. Entonces el proyecto de grado consistió básicamente en un modelo matemático para el diseño de esos intercambiadores con esa aplicación. Terminado el trabajo, entonces ahí estaba varios ingenieros, había un ingeniero mecánico que no era el holandés, pero que digamos que tenía alguna relación con él porque ese ingeniero mecánico de la Universidad Nacional, él estaba como, digamos, trabajando todo el tema del diseño y él ya tenía algunas hornillas paneleras diseñadas. Pero a mí, mi modelo, el que yo saqué en mi pregrado, que era de mucha más sofisticación, pues entonces me contrataron y dijeron, oiga, póngase de acuerdo con este modelo que es medio holandés, con el colombiano, el que tenemos aquí, ¿no es cierto? Y tratemos de como mirar las similitudes y las diferencias. Yo encontré que ese trabajo fue tremendamente interesante porque mi modelaje, que era tremendamente complicado, daba en esencia resultados que eran muy similares a este otro que era en un floppy disk de
un Excel de 25 líneas. Y yo empecé a conversar con ese ingeniero, que después se convirtió en mi esposo. Él es profesor retirado del Departamento de Ingeniería Mecánica de aquí de la universidad. Pero el hecho es que empezamos a trabajar sobre el diseño, empezamos a tratar de conciliar las dos cosas. ¿El modelo holandés con el colombiano? Exactamente, como tratar de que esto como que estuviera conciliado. Logramos crear todo un programa para el diseño de hornillas que luego empezamos a evaluar. Entonces íbamos a campo, construíamos, diseñábamos, pues no necesariamente todo eso a mi cargo. Mi esposo hacía del diseño, contrataba a todo el personal, hacían todas las cosas y luego hacíamos la evaluación y encontrábamos que había como mucha correlación entre lo que nosotros habíamos predicho y lo que estábamos midiendo. Entonces eso fue supremamente interesante. Pero en Simpa, además de esto, había, digamos que, otras áreas. Entonces estaba todo el área de cultivo, estaba todo el área de pues, los animalitos. Normalmente la caña de azúcar se lleva a Trapiche a lomo de mula. Entonces estaba toda el área de zootecnia, estaba toda el área del cultivo, pues digamos el control de plagas, estamos hablando de otras hierbas, estamos hablando de insectos y todas estas cosas, y pues todo lo que tiene que ver con la ingeniería genética para el cultivo de la caña, los tipos, las especies de la caña, el análisis de tierra, todo el tema agronómico. Y se presentó la oportunidad de que uniéramos ese trabajo que era multidisciplinario y nos presentáramos a la Alejandro Ángel Escobar de 1992. Entonces, como Simpa, uniendo todos esos esfuerzos que empezaban en el cultivo, todo el tema social, todo el tema de técnico y todo ese impacto que nosotros estábamos teniendo en cuanto a que lo que estábamos construyendo por primera vez era ambientalmente amigable en cuanto a que se había eliminado la necesidad de usar leña o caucho de llantas usadas en la combustión para producir el calor necesario para la evaporación del jugo de la caña y la obtención de panela. Entonces eso fue supremamente interesante porque era súper multidisciplinario y cubría todas las áreas. Entonces en el 92 a Simpa nos galardonaron con el Premio Nacional de la Ciencia Alejandro Ángel Escobar por ese trabajo. Y pues muy interesante el cuidado ambiental, todo lo que se derivó al respecto de este tema y pues todo lo que implicó en lo que fue pues mis intereses posteriores a eso para mi desarrollo profesional. Te voy a pedir que en un breve paréntesis, para quienes por ser citadinos, gente urbana o simplemente por desconocimiento, me expliques le expliques a la audiencia el proceso del trapiche y de la panela a grandes rasgos, grosso modo, cómo funciona el proceso de la caña, de cómo pasa la caña a convertirse en panela para que la gente entienda estos cambios que ustedes propusieron en el tema térmico, cómo afectaron ese proceso. Así de manera muy sucinta y como a la pepa, cómo es ese proceso de la panela. Entonces te lo voy a explicar como lo he vivido yo, que ha sido desde un punto de vista más, digamos, a una escala más mediana. Hay trapiches muy chiquiticos en donde las cosas así no necesariamente funcionan, pero a escala media estaríamos hablando de que pues simplemente se cultiva la caña, que tiene un periodo vegetativo de aproximadamente 1 año y medio, depende de la región en donde se cultive, y una vez que se corta, se lleva a lomo de mula. Entonces normalmente se tiene como un grupo un grupo de como de unas 10, 12 mulitas a las que cargan con la caña, a la que le han eliminado la hoja. Se llevan al trapiche y en el trapiche lo primero que se encuentra es el sitio donde se guarda la caña, que está muy cerca de un molino. El molino tiene 3 masas y uno pasa los palitos de la caña, por un lado recibe el jugo que se va al sistema térmico y por otro lado recibe el bagazo. Entonces, ¿qué pasa? Uno coge ese bagazo, lo quema y por encima tiene como una olla, haz de cuenta, a eso lo llamamos pailas. En un término más técnico lo llamaríamos un intercambiador de calor abierto. Entonces uno produce el calor quemando el bagazo, por encima está la olla en donde recibe el jugo, evapora
el agua y la concentra hasta que uno obtiene la panela. Esa panela entonces se bate, se pone en moldes y tendríamos el producto final. Así está como a grandes rasgos, hay muchas cosas que me salté, pero más o menos ese es el proceso. Cuando el sistema térmico no es suficientemente eficiente, entonces se necesita el bagazo, se gasta todo el bagazo, pero adicionalmente hay gente que le mete carbón, le meten leña, le meten caucho de llantas usadas, le meten a la suegra, mejor dicho, lo queman ahí para que puedan entonces tener el calor suficiente para poder evaporar el agua que tiene el jugo de la caña y producir la panela. Y lo que ustedes lograron en la propuesta con el SIMPA fue lograr que esa combustión fuera más eficiente y no se tuviera que usar otras cosas distintas al bagazo. Eso fue uno de los grandes logros, la creación de una cámara de combustión que recibe el bagazo con un contenido de humedad medianamente alto, hasta 50%. Eso entonces hace que el proceso térmico sea muchísimo más eficiente porque en el proceso se genera hidrógeno. Entonces hay una eficiencia altísima y pues lo que empezamos a observar es que las hornillas paneleras construidas con la tecnología SIMPA empezaron a tener unos excedentes de bagazo. Y ese bagazo pues tiene varios usos. Se puede hacer papel con él, se pueden hacer algunas otras cosas, pero también podría llegar a ser reemplazo para la leña en la cocción de alimentos, porque normalmente en los trapiches la cocción de alimentos se hace con leña. Ya. Bueno, sigamos en el tiempo porque en 1996 tú te vuelves magíster de la Universidad de los Andes en Ingeniería Mecánica. ¿Cómo terminas tú entrando a los Andes? Pues es que yo conocí al ingeniero mecánico Gerardo Gordillo, que se convirtió después en ser mi esposo. Nosotros tuvimos una hijita y él decidió, óyeme, nosotros aquí en Barbosa Santander no vamos a criar a nuestros hijos porque pues no es tan sano el ambiente de un pueblo. Yo quisiera que ellos se criaran en Bogotá. Entonces vamos a hacer la maestría en Ingeniería Mecánica en la Universidad de los Andes. Para mí fue chocante, porque yo dije, yo soy ingeniera química, perdón, y en la Universidad de los Andes no había ingeniería química en el momento. Entonces yo decía, yo ingeniería mecánica, ¿yo qué voy a hacer ingeniería mecánica, maestría en ingeniería mecánica? Y dijo, vamos. Y cuando dices vamos a hacerla es porque los dos la iban a hacer. Los dos arrancamos el programa al mismo tiempo, hicimos un préstamo al Banco de Colombia, y ahí empezamos nosotros a hacer nuestro programa de maestría. Y pues para mi sorpresa no implicaba muchas cosas que yo no supiera. Es decir, en ingeniería mecánica hay varias ramas, entonces yo no iba a trabajar en robótica, yo no iba a trabajar en maquinaria de diseño con planos de máquinas, pero yo estaba trabajando en el área térmica, que era la que ya había trabajado en mi pregrado, que era la que ya conocía, entonces me pareció fascinante. Ahí tuvimos la dicha de conocer a José Rafael Toro, vicerrector de la Universidad de los Andes por 14 años. Entonces, él fue nuestro asesor de tesis. Cualquier curso que él dictaba, nosotros tomábamos todas las selectivas que él dictaba durante nuestra maestría, le cogimos gran aprecio. Y durante ese ejercicio, pues hicimos en sistemas sofisticados de mecánica de fluidos computacional, el diseño de estos mismos intercambiadores para la industria panelera. Pepe estaba muy complacido de ver que la teoría que él había venido enseñando todo este tiempo finalmente se concretaba en algo tan claro y tan tangible como era un intercambiador para la industria panelera. Para nosotros el uso de esas herramientas de mecánica de fluidos computacionales CFD pues fue todo un hito en donde nosotros empezamos a entender la ciencia un poquitico más profundamente. Pero adicionalmente el Pepe pues vio que había como muy buena calidad, digamos, técnica, y decidió ofertarle a mi esposo una plaza de profesor de planta del Departamento de Ingeniería Mecánica. Yo mientras tanto ya estaba en mi segundo hijo, y yo estaba diciendo, bueno, yo también quisiera seguir con la carrera docente, entonces tuve algunas cátedras, pero como no había ingeniería química, entonces inicialmente fue en el departamento de matemáticas, en donde empecé a dictar cálculo diferencial, cálculo integral, álgebra lineal e incluso análisis numérico. Yo dicté algunos cursos de eso, mientras tanto era mamá, corría para acá, corría para allá, tenía mis hijitos, esto, y pasó el tiempo.
7 u 8 años después, llamaron a Gerardo y le dijeron, mira, es importante que tengas ahora el doctorado para continuar con tu carrera profesoral en la Universidad de los Andes. Eso es absolutamente fantástico de la universidad, que se preocupe por la calidad de la enseñanza y de los profesores. Entonces, pues toca que vayan a hacer el doctorado. Mi esposo empezó a mirar oportunidades en una universidad de Brasil en donde lo admitieron como estudiante doctoral, aun cuando él ya estaba casi por los 50 años de edad. Para mí, digamos que era más fácil, digamos, aplicar y eso era lo que nos pedía Pepe, que fuera más hacia la escuela americana, que manteniéndonos en la región de Latinoamérica. Entonces él dijo, la escuela americana pues puede llegar a ser una mejor escuela. Entonces yo tenía, digamos, un background en inglés, aun cuando no era tan reciente. El último curso de inglés avanzado en el Colombo lo había tomado hacía 18 años. Y adicionalmente yo estaba en el rango de edad en la que podía aplicar a una beca Fulbright. Entonces, pues me puse en la tarea. No fue tan fácil. Pasé en la Fulbright con el mínimo requerimiento posible en inglés. Claro, llevaba 18 años sin practicar nada de inglés, pero eso me permitió acceder a la escuela americana. ¿Y en qué universidad hiciste el doctorado? ¿Cómo fue? La Fulbright le ayuda a los aplicantes a pues mirar varias oportunidades, y la Universidad de Texas A&M en College Station, que es un sitio que queda como a mitad de camino entre Austin y Houston. Ahí fue, pues, digamos, una escuela que nosotros encontramos supremamente interesante, y en el departamento de Ingeniería Química había un profesor, el doctor Malhorst Staple, que trabajaba específicamente estos temas de biomasa con un toque ambiental, y yo me enamoré. Yo dije, esto es lo que yo quiero hacer, y entonces pues arrancamos allá. Arranqué yo el doctorado primero. Al año tuvimos la fortuna de que mi esposo fue admitido para el programa doctoral en el Departamento de Ingeniería Mecánica. ¿De esa universidad? De esa misma universidad, lo cual era una dicha, pero pues llevábamos a 3 niñitos. Mi hija mayor tenía 10 años, mi segundo hijo tenía 7 años y mi chiquita tenía 5 años. Entonces íbamos los dos con los 3 niños, todos a ser estudiantes en Texas, en donde la única que medio chapuceaba el inglés era yo, y ellos ninguno. Entonces fue supremamente interesante toda esa experiencia de 6 años en la que logramos culminar los 2 programas doctorales, mi esposo y yo, bastante bien. ¿De qué año estamos hablando? Terminamos nosotros llegamos a Colombia en enero del 2009, después de haber terminado el programa doctoral. Él había logrado defender la tesis doctoral y a mí me faltaba un requerimiento de un paper más para poder acceder a la defensa de acuerdo con pues lo que se pedía en el Departamento de Ingeniería Química en la Universidad de Texas A&M. Entonces estábamos esperando que se llegara la revista aceptara los papers. Yo tenía por lo menos 8 en cola, pero no me dijeron, pues someterlos y sin aceptación no puedes defender. Entonces me tocó esperar. Y en ese tiempo que las revistas aprobaran los papers no era tan rápido como es ahora. Entonces, pues bueno, nos vinimos. ¿Sí? Él fue entonces inmediatamente al Departamento de Ingeniería Mecánica, se convirtió en profesor asistente, y yo seguía como profesora instructora del Departamento de Ingeniería Química hasta que defendiera la tesis doctoral y tuviera el diploma de doctora. ¿De qué fue tu tesis? Entonces lo que yo hice fue el aprovechamiento de una madera de poplar para para la producción de energía. Pero básicamente lo que yo hice estaba sobre que la madera de poplar que se convierta en energía, pues necesita como un pretratamiento. Esa no es tan fácil, sobre todo si lo que le vamos a hacer es un proceso biológico de que sea digestible, entonces hay que pretratarla.
¿Qué es la madera de poplar? Pregunto. Es un árbol, el poplar wood, que es nativo de Norteamérica. Y ahí lo que hice fue yo coger esa madera y tratar de modificar su estructura química con el fin de que en procesos fermentativos nos permitiera obtener lo que son ácidos carboxílicos volátiles que luego se pueden tratar con química convencional para la obtención de combustibles. Estábamos pensando sobre todo en biogasolinas que se pueden obtener a partir de eso. Entonces yo me hice un foco muy grande en el pretratamiento y pues al final de cuentas durante el doctorado tuvimos una correlación entre 5 universidades norteamericanas que con recursos del Departamento de Energía hacíamos cada una un pretratamiento distinto que estábamos categorizando por el pH. Al final de cuentas fue un trabajo tremendamente interesante, pero cuando yo terminé en el 2008 me faltaba escribir la tesis, habían algunos proyectos que estaban, digamos, en curso con fondos del Departamento de Energía y yo estaba desesperadamente aprovechando hasta el último minuto para capacitar al siguiente estudiante doctoral que iba a asumir la posición que yo tenía, porque en ese momento yo era fortísima en analítica y yo estaba tomando toda la analítica del grupo y la estaba realizando, pero eso implicaba entonces que no había ninguna otra persona que me tomara el puesto cuando yo me fuera y entonces eso iba a ser dificilísimo para el grupo y por eso yo en lugar de enfocarme sobre escribir y ahora terminar y defender y todo eso, lo que hice fue capacitar al siguiente, porque eso es lo que me pareció más interesante. Muchas cosas fueron interesantes, pero de mi grupo de investigación, que te recibían, te apoyaban, todo el mundo estaba ahí y estábamos el uno para el otro en el grupo de investigación. Sé que hay otros grupos de investigación, incluso dentro de la misma universidad, que son competitivos y un estudiante doctoral compite con el otro. En este no, era como ayudémonos, saquemos las cosas adelante y yo estaba ayudando al siguiente porque iba a quedar en mi posición. Bueno, entonces ustedes regresan a Colombia y ¿en qué momento entras tú ya a formar parte del Departamento de Ingeniería Química? Inmediatamente en el 2009, aun cuando me faltaba defender, pues entonces yo entré como profesora instructora, no podría llegar a la categoría de asistente porque me faltaba el doctorado, pues la defensa. Entonces me tocaba esperar a que los artículos salieran. Entonces fue profesora instructora y me sentí yo supremamente dichosa. Yo me senté en mi oficina, vi el tablero que queda frente a mi escritorio y dije, wow, mire lo que hicimos. Yo realmente me fui a hacer el doctorado bastante escéptica, pensando en nuestra edad, pensando en que ya teníamos 3 hijos, pensando en que nuestro inglés estaba chapuceado, nada más, para llegar acá y sentarme frente a mi tablero y decir, es increíble, es increíble. Tenía 3 hijos bilingües. Mi esposo, a pesar de que llegaba con más de 50 años, había defendido exitosamente su tesis en inglés cuando él entró sin hablar inglés. Y pues a mí también me había ido supremamente bien. Entonces fue una experiencia tremendamente hermosa, que impactó a mis hijos muchísimo. Por ejemplo, mi hija mayor terminó su pregrado aquí en Ingeniería Química, Ingeniería Biomédica, hizo su maestría en Ingeniería Química y se fue a la Universidad de Texas Austin. Esa queda es distinta. Y terminó su doctorado y ahora trabaja en una compañía de productos químicos que hace genética, ingeniería genética en California. Mi segunda hija ya tiene 1 año de estar en Nueva York, está en la Universidad de Nueva York haciendo su maestría en psicología. Y mi hijo, es el hijo de la mitad, entonces la mayor, mi hijo y la chiquita. El hijo de la mitad es ingeniero eléctrico de acá, está haciendo la maestría en inteligencia artificial y trabaja precisamente en una compañía que tiene, digamos que mira el mercado energético norteamericano, pero tiene sede a nivel mundial y entonces él trabaja localmente aquí. Entonces es
Es supremamente interesante. Entonces nuestra familia tiene a mi esposo ingeniero mecánico, luego sigo yo ingeniera química, luego sigue mi hija mayor ingeniera química, luego sigue mi segundo hijo ingeniero eléctrico y tenemos a la psicóloga que pues nos cuida la salud mental a todos. Bueno, Rocío, cuéntame en qué momento nace como departamento el departamento de ingeniería química, porque me decías que en su momento cuando entraste a hacer la maestría en ingeniería mecánica no existía la maestría en ingeniería química. ¿Cómo se conforma el departamento de ingeniería química en la universidad? Fue como en el 2000, 2001, ya cuando salí a hacer el doctorado en el 2003 ya estaba conformado y funcionando, ya tenía egresados. Entonces, pues lo que pasó fue que nuestro decano del momento empezó a pensar que esta es una ingeniería de gran relevancia y que la Universidad de los Andes no la tenía, que hacía falta. Pues básicamente es una ingeniería que se apoya muchísimo en los laboratorios, por lo que te digo, termina uno como en un dimensionamiento de una planta, pero tiene que hacer las pruebas a nivel de laboratorio y entonces los laboratorios eran tremendamente importantes para la formación profesional de ingenieros químicos. Cuando se dio la oportunidad de que los laboratorios existieran en la Universidad de los Andes, empezó entonces el departamento a tomar forma y como a consolidarse. Pero era justo el tiempo en que yo estaba pensando en que me iba a ir a hacer el doctorado. Entonces lo que pude hacer es contribuir con algunos cursos básicos de balance de materia y energía y enseguida pues yo volé. Cuando regresé estaba súper consolidado, había profesores de una gran trayectoria en el departamento, la recepción que tuve fue magnífica, entonces ahí la cosa como que empezó a funcionar. Empecé a ver a la ingeniería química en la Universidad de los Andes muy, muy consolidada y con mucha esperanza. Y ahí ya se llamaba ingeniería química y de alimentos, que es No, como... era ingeniería química. ¿Y en qué momento aparece el Cuando otro el apellido? decano Alfonso Reyes vio que de todas maneras en la facultad había necesidad de incorporar todo el tema agrícola, él trató como de mirar las oportunidades. Yo tenía como ese trabajo en el agro que es la bioenergía, pero es bioenergía, ¿sí? Entonces yo ya había empezado a incursionar sobre el uso de la extracción de algunos compuestos en el material biológico, sobre todo en material vegetal, pero pues él quería que esto como que incursionara muchísimo y tuviera ese impacto hacia el agro y empezaron a pensar en temas de alimentos y pues porque necesariamente los alimentos están relacionados con el agro. Bueno, ahora sí entremos en materia de tus temas de investigación. Háblame más bien, empecemos por ahí. ¿Cómo definirías tus temas de investigación? Hemos hablado, o yo he hablado en biomasa, tú has hablado de biocombustibles, de aprovechamiento de residuos. ¿Cómo definirías tú los campos de investigación tuya? Pues sí, básicamente el primer foco, digamos que como el norte, como la estrella a la que le apunto es el cuidado ambiental, ¿no es cierto? Entonces empieza uno a ver que en ese tema del cuidado ambiental, en países como el nuestro, pues está todo el tema de la energía, que es un tema que tiene un impacto ambiental importante, pero está también el tema agrícola, en el que uno dice, aquí no hay impacto ambiental, pero cuando uno empieza a ver los números, a ver lo que es la agroindustria, uno se da cuenta que el impacto ambiental puede llegar a ser mayor incluso que el de producción de energía a nivel nacional. No es así en todas las partes del mundo, pero en Colombia sí. Entonces yo decía, toca mirar a ver cómo convergemos para lograr, digamos, disminuir en todo lo que sea posible el impacto ambiental. Entonces me dediqué a dictar un curso en el pregrado que era precisamente para cuidado ambiental, porque contempla operaciones unitarias que, por ejemplo, se dedican a la captura de dióxido de carbono a nivel de planta química. Y empecé a mirar el agro. Entonces, ¿cómo es que le sacamos un valor agregado que sea en el área de alimentos a los residuos agrícolas para que no tengan ese impacto ecosistémico? Pero como digo, energía y agro
son grandes emisores. Entonces, ¿por qué esos residuos no los aprovechamos en la producción de energía? Y ahí empezó como todo ese tema, empecé a dictar clases en precisamente temas de energía con biomasa. Y empieza uno a decir, bueno, ¿qué puede hacer uno con biomasa cuando quiere producir energía? Y encuentra que está todo el tema de producción de biocombustibles, está todo el tema de producción de energía eléctrica a partir de residuos agrícolas y otros residuos altamente contaminantes, por ejemplo, los rellenos sanitarios. Y luego, ya estando en pandemia, entonces yo empecé a mirar con lupa el tema del hidrógeno, porque se convierte como en un insumo clave para poder lograr que los bioproductos empiecen a tener una relevancia grande en temas energéticos. Entonces el hidrógeno empezó a ser protagonista porque con, digamos, algunos productos agrícolas nos da la oportunidad de producir, por ejemplo, combustibles sostenibles para la aviación. Y empezó una cosa a encadenarse con la otra y con la otra. Y pues al final de cuentas dejé de lado el área de alimentos para dedicarme al área de energía. Ya dictaba yo varios cursos a nivel de maestría, a nivel de pregrado. Estaba incluso empezando a pensar en CBUs cuando me llamó la decana y me dijo, queremos volver a revivir el proyecto de la maestría en energía de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes. Y yo empecé a ver que ese era un proyecto muy ambicioso, que no había, digamos, que empezado y fracasado en los últimos 15 años porque fuera fácil, era tremendamente complejo. Pero tuve el apoyo de la decana Ruby muy cercano, en donde empezamos nosotros entonces a conversar con profesores de distintos departamentos de la facultad. Profesores del departamento de eléctrica, del departamento de mecánica, del departamento de civil, del departamento de ingeniería industrial, y a incorporar cada una de las especialidades que ellos tienen en distintos cursos que podrían apuntar a un perfil de egresado. Empezamos entonces a ver qué es lo que nosotros queremos que la gente aprenda, para que adquiera unas competencias profesionales que nos puedan dar un perfil de egreso que tenga un impacto a nivel nacional, considerando el estado del arte que nosotros tenemos. Luego veíamos que ese impacto así a nivel de Colombia tenía muchas similitudes con otros países de la región. Entonces empezamos a pensar que quizás la mejor apuesta era para un programa virtual al que uno pudiera acceder sin importar la localización. Y después empecé a ver que nos quedábamos cortos en la Facultad de Ingeniería, considerando alrededor de 30 profesores de todos los departamentos de la facultad, porque nos faltaba todo el tema regulatorio, la regulación energética, y nos faltaba todo el tema social, todo lo que son las comunidades energéticas vistas desde el punto de vista antropológico. Y nos faltaban algunos temas, sobre todo de física, de química, de tecnología en materiales de punta, que estaba muy potenciado en la Facultad de Ciencias. Y toda la contribución y el impacto que necesariamente tiene el Departamento de Geociencias en el área de energía, en temas de extracción de minerales, en temas de extracción incluso de hidrocarburos, en temas de emisiones de dióxido de carbono, en donde ellos tienen una especialidad y digamos un know-how que es supremamente importante. Y empecé yo a golpear en todas las puertas y los profesores de otras facultades empezaron a decir, qué programa tan chévere, unámonos a la aventura, y pudimos entonces mirar sobre un programa, establecer un programa que tuviera esa visión, que es multidisciplinar, pero que tiene, digamos, que una estructura muy bien fundamentada, ¿sí? Entonces, nosotros aquí
miramos toda la cadena de valor de la energía porque tenemos en la Facultad de Ingeniería y en las facultades que mencioné el know-how, profesores que han trabajado proyectos con industrias, con gobierno, con la academia, que nos han ayudado a conocer bien toda la cadena de valor de la energía desde la producción hasta los usos modernos que hay para la energía, movilidad sostenible, comunidades energéticas, etcétera, hasta, digamos, un tratamiento que no sea solo técnico, sino que incluya aspectos técnicos, aspectos económicos, aspectos ambientales, regulatorios, y ese tema que es supremamente importante, que ha parado muchos proyectos energéticos renovables en Colombia, que es el tema social. Entonces, incorporamos todo esto en el programa y pues necesariamente tiene que ser un trabajo en el que participen muchas personas, cada una desde su punto de vista, desde su experticia virtual, para que puedan acceder personas independientemente de su localización e incluso con oportunidades a las que nosotros llamamos de inmersión. Inmersión es algo así como un retiro espiritual energético, porque la persona viene a la Universidad de los Andes, estamos mirando oportunidades en Berlín, en Francia y en Chile, viene, ¿sí? La primera semana es sobre temas teóricos. En la segunda semana tiene oportunidad de hacer simulaciones, prácticas de laboratorio y visitas industriales. Entonces él como que tiene esa inmersión en el sector de la energía que le permite tener esa experiencia de primera mano y tener alguna, digamos que competencia específica dependiendo de cuál es la oportunidad de inversión en la que se esté trabajando. Bueno, te quiero preguntar, me estabas diciendo antes que uno de tus intereses es el tema del cuidado ambiental, como el norte. Y ahora estás montando esta maestría que inicia, me decías ahorita, en enero de 2026, ¿cierto? Así es. Entonces te quiero preguntar, para ti, ¿cuál es la cuestión central en un país como Colombia, energética, teniendo como la cuestión sobre la que hay que trabajar, pensar energéticamente, teniendo en cuenta el cuidado ambiental? Sí, por supuesto. Hay, digamos que todo un tema en el que nosotros lo que queremos es que la parte de la canasta energética que no es renovable se convierta en renovable. Entonces, que en Colombia es más o menos ¿qué porcentaje? El 30%. Ya. Dependemos de las lluvias, ¿sí? Pero pues ha fluctuado entre el 30 y incluso hasta el 35% no renovable. Porque el resto lo suplen las hidroeléctricas. Sobre todo las hidroeléctricas, aun cuando nosotros en Colombia tenemos cositas interesantes. Una es producción de biocombustibles, somos líderes en región en ese tema. ¿Qué significa ser líderes? ¿Qué porcentaje Colombia? Porque no, en los otros países de la región no necesariamente se consideran mezclas combustibles como la que nosotros tenemos para la gasolina y para el diésel. Nuestra gasolina está mezclada con bioetanol, nuestro diésel también está mezclado con biodiesel, y eso hace que pues como estamos pioneros, Brasil también, pero casi nadie más. Entonces, ese tema es supremamente interesante. Pequeño paréntesis también para una explicación. ¿Qué es el bioetanol? O sea, ¿de qué productos agrícolas proviene el bioetanol? Si nosotros tenemos una corriente residual de la agroindustria, pensemos nuevamente en la caña porque fue el tema que estábamos hablando antes. Si nosotros tenemos, por ejemplo, en la producción de azúcar, una miel que pueda eventualmente ser fermentada, en una fermentación que es más o menos controlada, esa fermentación produce etanol. Entonces, ¿qué es lo que se hace después? Es una mezcla que tiene etanol y agua principalmente, hay otras cosas, ahí también se destila. Y el etanol, entonces, después de haberlo, digamos, purificado suficientemente, se mezcla con la gasolina en porcentajes que van desde el 7 hasta el 10%. Más o menos. Y la principal
digamos, planta que se usa para el biocombustible en este momento en Colombia sería la caña de azúcar? En este momento es la caña de azúcar y está concentrado en los ingenios azucareros del Valle del Cauca. Y en temas ambientales, ¿cuáles son, digamos, los riesgos o cuáles son los retos ambientales específicamente con la caña para la producción de etanol, de bioetanol? Pues depende del proceso. Hay algunos procesos que puedan estar más tecnificados que otros. Nosotros en el Valle del Cauca tenemos un nivel de tecnificación bastante alto y eso hace que ambientalmente en el proceso de producción del etanol no tengamos mayores riesgos. Hay literatura que habla de que cuando nosotros tomamos ese etanol y lo quemamos en un vehículo, ¿cierto? Ese etanol podría tener algún tema ambiental que es distinto a que quemáramos solo gasolina, pero digamos que ese efecto es mínimo. Entonces, en ese sentido, los riesgos, así como lo tenemos nosotros a nivel nacional, son bajos. Si nosotros nos dedicamos a la producción de etanol con unos sistemas menos tecnificados, empezamos a aumentar los riesgos ambientales, pero así como estamos bastante bien. Ok, entonces me estabas diciendo, te interrumpí, perdón, que una de las apuestas sería convertir el uso, o sea, la producción de energía que proviene de energías no renovables en renovables, ¿cierto? En renovables. Entonces, estamos hablando de también en ese 35% que mencioné, está relacionado particularmente a la producción de energía eléctrica. Entonces nosotros tenemos algunos recursos que son geotérmicos, algunos de esos pueden llegar a ser bien importantes. ¿Geotérmicos es quema de carbón? ¿O qué No, es? geotérmicos es que tú tienes en el subsuelo algún líquido o gas que puede llegar a estar calientico. Entonces tú entras con un agua, así como quien hace fracking sin hacer fracking, tú entras y recuperas ese calor. Ese calor entonces tú lo subes a la atmósfera y con ese calor puedes evaporar agua para poder producir vapor de agua y mover una turbina de vapor para la generación de electricidad. Ya. Entonces, energía geotérmica es básicamente eso de aprovechamiento del calor que está encerrado en el subsuelo. Y en Colombia se han identificado varias regiones, particularmente las que están en las cercanías de los volcanes, que tienen esa característica en el subsuelo, una muy buena temperatura que puede ser aprovechada para la generación eléctrica. ¿Y entonces está la biomasa, podríamos estar aprovechando más residuos, estaría todo lo que son los rellenos sanitarios, porque ahí necesariamente se produce metano. Entonces la idea sería aprovechar ese metano para la generación de electricidad también. Tenemos algunos otros recursos que están en temas de los residuos agrícolas y tendríamos en los llanos la posibilidad de aumentar nuestros cultivos energéticos. Y eso disminuiría entonces que los riesgos que tenemos, sobre todo en fenómenos de lluvias que nosotros tenemos aquí, que es escasa, que ahora tenemos el fenómeno del Niño. Cuando diversificamos la canasta energética, pues entonces tenemos seguridad energética, pero tenemos cuidado ambiental también. Si disminuimos todo el tema digamos, de la participación de las centrales térmicas de carbón y gas natural y las reemplazamos por otras formas de energía, las renovables con la solar, las renovables con la eólica, también tienen un potencial grande a nivel de país que puede aprovecharse. Y bueno, esta es una pregunta que de pronto no sé si sea difícil o no, pero a nivel global, ¿tú crees que es posible una transición energética justa, por supuesto, pero que pueda dar las cantidades energéticas que se consumen actualmente con las energías renovables? Yo le doy un sí rotundo a esa pregunta. Como respuesta sería un sí. ¿Por qué? Porque ya lo han hecho. Islandia, Luxemburgo, tienen una participación unas emisiones per cápita y como país muy, muy baja. Y son países desarrollados.
Y a nivel local, Uruguay hace 15 años era un gran emisor que tenía unos problemas serísimos respecto de la misma seguridad energética. Se quedaban sin luz cada ratico. Ahora tienen más del 98% de la electricidad producida por fuentes renovables, aprovechan la hidroeléctrica, aprovechan el viento, aprovechan la biomasa. Y eso se derivó de políticas públicas, eso se derivó de la gente tratando de impulsar el desarrollo regional. Entonces, hay gente que lo hace. Estoy segura que es simplemente organizarnos como país. Yo lo digo simplemente, pero pues tiene sus retos y lo lograremos. Estoy segura que eso se logra. Eso se puede hacer. Nosotros hace poco tuvimos en el 2023 unos proyectos con la UME, con la GIZ, en donde lo que hicimos fue utilizar imágenes satelitales de la red de Copérnicus para analizarlas con modelos de inteligencia artificial que nos permitían saber, oiga, mire, esto es caña, o esto es café, o esto es palma. Ya para diciembre del 2023 estábamos logrando mapear, ver imágenes satelitales y saber si era palma, ¿sí? Y ya teníamos eso mapeado. Eso nos permite establecer el potencial energético de biomasa a nivel nacional. Últimamente estamos tratando de enriquecer esa herramienta poniéndole información respecto de el potencial de radiación solar, el potencial eólico, dónde quedan las plantas de generación térmica, dónde quedan las hidroeléctricas, cómo es el acceso de las rutas, de las vías primarias, secundarias, cómo es la hidrología, pues para estar estableciendo a partir de de esa información, unos índices que nos permitan saber cuáles serían nichos en donde nosotros podemos tener un desarrollo regional y además la oportunidad de producción de energía limpia a nivel nacional. Entonces, hay muchas oportunidades. Se trata de política, se trata de financiación, se trata de que todos los aspectos técnicos que están relacionados pues como que se unan para lograr esos propósitos. Yo veo al Ministerio de Minas y Energía y a la UME sobre todo muy comprometidos con la academia, con la industria, con otras entidades del gobierno para que nosotros logremos esos fines. Pero ya se ha hecho, o sea que sí se puede. Ya. Bueno, ya que mencionaste el Ministerio de Energía, pues te quiero preguntar por este proyecto de país, del gobierno, del presidente Petro, de parar las exploraciones petroleras, y eso obviamente tiene unas implicaciones de comercio internacional, ¿no? de balanza de pagos, etcétera, pero digamos el objetivo es reducir las emisiones de CO2. ¿Tú ves que eso hoy en día, con estos años que han pasado de gobierno, es una decisión viable para Colombia energéticamente? Yo no lo veo viable, y la razón es porque si vamos a montar, no sé, una torre, un aerogenerador para la generación de energía eólica, o si vamos a montar una pequeña central hidroeléctrica, o vamos a montar, no sé, un parque solar fotovoltaico en alguna región, pues no sé, hay que transportar materiales y adivine quién es de dónde vamos a sacar ese diésel, esa gasolina, sí señor. Vamos a necesitar alguna energía eléctrica, adivine de dónde, sí señor. Es decir, yo veo a los recursos fósiles como el medio a través del cual nosotros logramos montar la infraestructura que se va a necesitar para las renovables. Las renovables no lo pueden asumir en el momento cero. Tienen que como que irse con ese hermanito mayor que las potencia, y cuando ya están grandes, sí podemos empezar a mirar de qué manera escalonada, que garantice la seguridad energética, podemos nosotros empezar a prescindir de ellos. Pero no es con un decreto que dice ya mañana no explotamos petróleo, ¿sí? Ahí hay un tema que además de que no tendríamos la energía para potenciar las renovables,
también es que nosotros somos exportadores de fósiles. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar el dinero que nos va a permitir comprar esas renovables si no es de la exportación de esos fósiles? Si no los exportamos, ¿qué vendemos? ¿Sí me explico? Claro. Entonces nos da esa potencia, nos da ese apoyo económico, nos da ese apoyo en temas de energía para poder potenciar los renovables, y una vez que estemos allí, ahí sí mirar de qué manera paulatina, para que no nos pase lo que ha pasado en otros países, que ¡pum!, apagones generales que duran varios días, que garanticemos nuestra seguridad energética, podemos entonces empezar a pagar algunas cosas. ¿Sí? Pero eso es paulatino, eso no se logra de la noche a la mañana. Yo creo que ahí el ministerio es consciente de eso, y la idea sería que pues se llegue a un consenso a nivel del gobierno nacional para que se mire de manera escalonada y se logre finalmente. Pregunta, ¿cuál es la diferencia entre seguridad energética y soberanía energética, o son conceptos? Yo diría, seguridad energética es que nos vayamos a quedar una semana sin luz, porque mira cuánta gente se muere en los hospitales, porque mira que este es un tema que nos deja a nosotros con desabastecimiento de alimentos en los supermercados, ¿sí? Si nosotros no tenemos la seguridad. Seguridad es que no nos haga falta el gas, ¿sí? Eso es seguridad. Soberanía es que no tengamos que estarle comprando la electricidad a Ecuador, que no tengamos que estar importando los biocombustibles, por ejemplo el etanol, de Estados Unidos. Soberanía es que nosotros tengamos la posibilidad y la oportunidad, la infraestructura que nos permita producir nuestros propios energéticos y que seamos, digamos que de alguna manera, autosuficientes. Y en este momento Colombia, ¿cuál es el estado de Colombia tanto en soberanía como en seguridad energética? Estamos tambaleando en ambos. La seguridad energética está, digamos que, en un periodo difícil. Es posible que nuestra infraestructura de transmisión eléctrica no sea suficiente, y eso hace entonces que estemos dependiendo también de los fenómenos climáticos, a puertas tal vez de unos racionamientos eléctricos como los hemos tenido de agua. Es posible que eso pueda ocurrir. Pero en el tema del gas natural estamos aún peor. También por temas de infraestructura, así como en electricidad está el tema de redes, aquí por temas de infraestructura para, digamos, los gasoductos, estamos como muy por debajo de la capacidad. No tenemos la capacidad de transporte que necesitaríamos, y posiblemente ya para 2026, tanto en electricidad como en gas. En temas de seguridad estamos enfrentando un momento difícil. Y en temas de soberanía, pues está correlacionado, porque realmente nosotros estamos casi que produciendo lo que consumimos con un margen de maniobra que es muy bajo, pero en la medida que empezamos a tener problemas de seguridad, pues nos va a tocar empezar a importar quizás, ¿cierto? Y entonces ya estamos perdiendo nuestra soberanía energética. Claro. Te quiero hacer una última pregunta y ya volvemos al tema de la universidad, que también te quiero preguntar, pero ¿las centrales hidroeléctricas se pueden considerar, o la energía hidroeléctrica se puede considerar como energía renovable? Porque también está este debate de que a largo plazo, largo me refiero a 100 años, etcétera, digamos, la sedimentación hace que deje de ser eficiente una central hidroeléctrica en algunos casos. ¿Tú cómo lo ves? Pues es una apuesta bien interesante para Colombia en particular, en donde nuestro recurso hídrico es supremamente abundante, dependiente fuertemente de eventos climáticos, sí, pero sí, esos problemas de sedimentación pueden llegar a ser importantes. Está todo el tema del aprovechamiento del recurso del mar, está todo el tema del aprovechamiento del el hilo de agua, la corriente de río, que también nos permite la generación de electricidad en pequeñas centrales. O sea, que cuando el agua corre de manera más horizontal y no en caídas de agua. Exactamente, en un río, en una pequeña central hidroeléctrica que puede aprovechar simplemente el movimiento del agua para la generación de electricidad.
Entonces no estamos hablando de un embalse construido con todo lo que se viene con la construcción de embalses en términos de infraestructura civil y en términos de posibles problemas futuros como el que mencionas, pero sí muchas otras formas de aprovechamiento del recurso hídrico que nosotros no hemos explorado suficientemente, que podrían llegar a ser, digamos, una fuente importante de energía para nosotros. Bueno, volviendo al tema de la universidad, me interesa saber, dada tu trayectoria, cómo has visto los cambios tanto en la Facultad de Ingeniería, pero específicamente en el departamento del que haces parte, que es el de Ingeniería Química y de Alimentos. Tú entraste a la universidad desde antes de que existiera el departamento. ¿Cómo has visto esa transición, ese cambio específicamente en ese departamento? Pues sí, ha tenido sus altos y sus bajos, ¿no? Entonces empezó a consolidarse, empezó a hacerse fuerte, tuvo sus picos, por ahí en el 2015, 2014 tuvo unos picos en cuanto a que había muchos estudiantes interesados, teníamos una productividad investigativa muy grande en comparación, por ejemplo, con otros departamentos de la facultad. Teníamos un equipo súper consolidado, digamos que interesante, con temas de investigación, digamos, muy llamativos y muy modernos. Pero mm, sobre la pandemia, cuando empezó la pandemia, empezó a hablarse a nivel de país sobre la, digamos, empleabilidad del ingeniero químico, y empezó a haber como una revolución, que ahora que el ingeniero químico, que como yo te decía al inicio, tiene esas áreas de desempeño que son altísimas, entonces se está confundiendo con el químico farmacéutico, y se está confundiendo con el técnico industrial, y se está confundiendo con otras especialidades, y entonces empezó a haber como un gran debate, y tal vez la gente empezó a escuchar que tal vez la ingeniería química no era la gran opción, ¿sí? Pero como yo te decía inicialmente, adivine qué es extracción de petróleo. Sí, señores, ingeniería química. Adivine qué es conversión o aprovechamiento de hidrógeno. Sí, señor, tiene mucho que ver con la química, ¿sí? Adivine qué es la producción de un combustible, lo que es la mezcla, las implicaciones de esto. Es ingeniería química. Son muchas cosas las que hace un ingeniero químico. Entonces, pues al final de cuentas no nos vamos a poder quedar sin ingenieros químicos. Entonces sí tuvimos un bajonazo hacia el lado el momento de que había como toda esa discusión a nivel nacional de los ingenieros químicos y qué es lo que están haciendo. Y estamos en este momento volviendo a tener un repunte, como que la gente está viendo que definitivamente la ingeniería química no se puede acabar y que necesitamos seguir formando profesionales en esa área. Entonces, va, viene, y pues como te decía, estaba todo el tema agro que se podría relacionar bastante con el departamento, y parece que en ingeniería de alimentos no tenemos ese interés por parte de la población, aunque a mí me pesa mucho, puesto que definitivamente que se necesitan profesionales en esa área, definitivamente. Pues porque nosotros necesitamos ser sostenibles, entonces tienen que ser alimentos sostenibles, porque nosotros necesitamos tener una población sana, y en ese sentido, pues hacer trabajo en ingeniería de alimentos pues tiene ese impacto. Pero pues en alimentos no se ha visto como que ese interés por parte del público, y pues debería haberlo, aun cuando pues quizás en algún futuro pueda retomarse y revivirse en la medida que pues la situación lo amerite. Para ti, en este momento de crisis ecológica, climática, donde hay una necesidad de hacer una transición energética justa, donde hay una necesidad de que la industria sea sostenible, etcétera, ¿cuáles deberían ser las facultades que aprendan o la formación que tenga que tener un ingeniero químico, pero un ingeniero general en este contexto? Claramente, después de todo el ejercicio de la maestría, lo que me doy cuenta es que se necesita sobre todo esa capacidad para correlacionarse con profesionales en distintas disciplinas.
¿sí? Ese sería como el papel que tendría, como la formación que tendría que tener el ingeniero químico, pero el ingeniero de otras áreas y profesionales de otros temas también. La capacidad de relacionarse con otras disciplinas. De relacionarse con el fin de que cada uno aporte su granito de arena y que pueda eventualmente entonces trabajar de una manera eficiente hacia un objetivo común, que puede ser de cuidado ambiental, cuidado ecológico, cuidado climático, ¿sí? Yo lo que veo es que esa capacidad de correlacionarse, de interactuar, tiene que estar potenciada sobre todo por una formación de base que sea muy sólida, ¿sí? Porque cuando uno trata de correlacionarse, de interactuar con profesionales de otros sectores y empieza a ver que tiene algunas falencias en su formación básica, entonces pues empieza a verse en grandes dificultades, ¿sí? Claro. Entonces en ese sentido quizás la búsqueda de algunas oportunidades que se puedan dar desde las universidades para que la persona pueda llenar esos vacíos que pueda tener del punto de vista de su formación básica, me parece que es clave, ¿sí? Entonces es algo así como unámonos todos en esto. Es difícil interactuar con gente de otras disciplinas, entonces en la medida que yo trato de interactuar de la manera más eficiente posible, me formo y procuro entonces que mi conocimiento de base me permita sentarme en una mesa de discusión interdisciplinar y tener algunos aportes interesantes y no quedarme anotando todo lo que yo no sé, porque encuentro esas falencias en mi formación técnica de base. Claro. Quiero volver, me quedan ya un par de preguntas nomás. Quiero volver sobre un concepto que mencionaste en la conversación que me da curiosidad y que me gustaría que desarrollaras, y es esto de las comunidades energéticas. Sí. ¿Qué es eso? ¿En qué consiste? ¿Por qué es importante pensar en eso? Pues hay diversos tipos de comunidades energéticas. La popular, la que primero uno se imagina cuando habla de comunidad energética, que es esa comunidad aislada, quizás con muy poco desarrollo, que no tiene recurso energético, sea eléctrico o de otro tipo, y que digamos que se desarrolla en un estado de subdesarrollo cuando todo el alrededor está mucho más desarrollado. Esa es la primera, la comunidad energética, a la que podríamos llamar aislada, que normalmente corresponde con un entorno rural. Pero está la comunidad energética urbana, en donde lo que nosotros tenemos ahí son grandes oportunidades de economía circular que nos lleven a ser autosuficientes, colgándonos y no colgándonos de la red. Esa es la comunidad en la que tengo el edificio, tengo la universidad, tengo este nicho en el que yo puedo aportar en temas del uso de mis propios residuos para la generación de mi energía y el ahorro de las emisiones que se derivan de eso, a la vez de que se forma la comunidad, el edificio, el conjunto, las universidades o lo que haya ahí, ¿sí? Entonces está la urbana. Está los parques industriales, en donde sí hay geográficamente, digamos, algunas compañías que están relativamente cercanas, pero aun cuando no haya esa cercanía extrema geográfica, todas las oportunidades que ellos tienen en temas del uso eficiente de su energía, particularmente la gestión del calor residual, que normalmente es un tema que baja muchísimo las eficiencias, aumenta muchísimo los costos de la industria y que puede gestionarse de una mucho mejor manera. Y hay ejemplos a nivel mundial que demuestran cómo eso se puede lograr. Gestión del calor en particular, porque es un gran contaminante y es una cosa que no se ha mirado a nivel de Colombia como con la atención con la que debería mirarse. Esas serían, digamos, que las oportunidades, pero en comunidades energéticas rurales
uno piensa sobre todo en el caso de La Guajira, cómo ellos han logrado unirse para que proyectos energéticos pues no surjan en su región, ¿sí? Ellos le tienen miedo a muchas cosas y hace que, digamos que no progresen como región y no progrese el país, ¿sí? Entonces, ahí hay grandes oportunidades de solar, grandes oportunidades de eólica, grandes oportunidades para hidrógeno. Cada vez que uno piensa en una comunidad energética, mira La Guajira. Están otras oportunidades en temas de la industria agrícola, cacao, caña, palma. Hay arroz, hay varias cosas que se pueden explotar de una manera supremamente interesante. Y que se convertirían en unas comunidades energéticas que promueven el desarrollo nacional. Entonces, rurales son básicas, hay oportunidad en doméstica y hay oportunidad en parques industriales. Y eso implicaría una soberanía a nivel comunitario, es decir, que la comunidad energética implica que las decisiones se tomen sobre todo en la comunidad, no colgado a la red, como tú dices, no dependiendo de la red nacional. Eso no necesariamente es así. Pero cuando uno conforma una comunidad energética, termina derivándose, si existe la financiación y existe todo el apoyo al tema, termina derivándose en una microred. Y en una microred tú haces el aprovechamiento de todos los recursos buscando efectivamente eso. Pero uno monta sistemas inteligentes que le permiten a uno decir, bueno, entonces ahora nuestra generación va a ser solar, no, ahora va a ser eólica porque es de noche, o ahora vamos a aprovechar los residuos que tenemos en este, digamos, biodigestor, que tenemos ahí un metanito que está ahí, y eventualmente puede ser que no alcance, entonces el sistema le permite a uno colgarse de la red, o cuando tiene excesos, venderle a la red. Entonces, eso necesariamente es desarrollo nacional. Claro. Bueno, Rocío, la última pregunta que se la hacemos a todas y todos los invitados es, ¿cuál es tu lugar favorito de la universidad? Yo amo muchas cosas de la universidad. Adelante. Como te dije, estaba mi esposo en una oficina, a un piso de distancia de mi oficina. Acá en el edificio Mario Lacerna. Aquí en el edificio Mario Lacerna, cuando él estaba todavía en función, porque ahora es profesor retirado. Está todo lo que es la infraestructura de los restaurantes, todo lo que es el centro deportivo, que yo compartía con mis hijos cuando ellos estaban aquí haciendo sus carreras de pregrado. Está todo el tema de algunos sitios, por ejemplo, todos los sitios alrededor de los auditorios, en donde uno, pues son grandes los recuerdos de los muchos eventos en los que uno participa, ya sea porque está organizando o ya sea porque está asistiendo, en donde uno puede incluso tener esas redes en las que uno se conecta con gente interna y externa que no conocía. Eso es supremamente maravilloso. Yo amo mi oficina, es la misma oficina que recibí en el 2009, en donde algunas veces yo decía, me ofrecieron, cámbiate de oficina, no me cambio de oficina, yo la siento como un segundo hogar, ahí yo como que tengo todas las oportunidades de estar sola pero también acompañada, a mí me fascina mi oficina, las salas de la decanatura, las salas del consejo, son unos espacios muy, muy bonitos, muy bien diseñados. Ahí tuvimos algunas, digamos que encuentros internacionales y la gente, wow, pero mire tan bonito que es aquí la Universidad de los Andes. Entonces, un lugar favorito, no, a mí me encanta la infraestructura de la Universidad de los Andes en cada uno de los espacios. Bueno, eso es. Bueno, Rocío Sierra, muchas gracias por tu tiempo y por esta conversación tan interesante. Santiago, muchísimas gracias por la consideración, por la invitación y pues muy, muy complacida por la oportunidad de conversar con ustedes hoy. Bueno, y a ustedes gracias por escucharnos, por vernos. Nos vemos en un siguiente episodio de Historias Uniandinas en esta 5ª temporada que ya se está empezando a acabar. Así que vayan a ver los episodios. Chao.